Hola. En los vídeos anteriores vimos cómo preparar todos los archivos que nos hacían falta para ejecutar el script. Sobre todo el archivo de configuración, donde poníamos nuestro dominio, y luego teníamos el archivo de datos que bajábamos del Jestip, que inicialmente lo bajábamos en formato XLS, y luego lo transformamos por medio del OpenOffice a formato CSV. Y por último, el archivo users.csv que bajábamos directamente de la consola de Workspace. Yo he hecho una pequeña trampa, y es que entre vídeo y vídeo lo que he hecho ha sido sustituir estos dos archivos. ¿Por qué? Porque ahora os lo voy a enseñar, eh, lo he sustituido por un archivo con datos falsos, ¿vale? Estos alumnos no existen. Todos estos datos se han generado aleatoriamente. Entonces, es para que veáis un poquito el formato que tiene que quedar, ¿vale? El script tiene que trabajar con este formato. Este primer número es un número de registro que pone el Jestip, una numeración que pone el Jestip a cada uno de los alumnos. No significa nada, es simplemente el número de registro que genera. Luego tenemos los apellidos, luego el nombre, la modalidad de estudios, el curso, según eso, el grupo y por último el expediente. Vale. También vemos aquí esta cabecera que también genera automáticamente el Jestip y se ha quedado aquí. ¿La podríamos borrar? Sí, la podríamos borrar directamente, pero no hace falta, porque el script se va a saltar estas líneas. Bueno, y luego el fichero de users yo lo he vaciado completamente. Para no tener los usuarios de nuestro sistema, pues lo he vaciado. Es un fichero que ahora mismo está vacío. Entonces lo que hace el script es ir comparando este fichero con este fichero. Coge un alumno de aquí, él va a ir en orden, va a coger desde el primero hasta el último alumno y va a ir revisando. ¿Este alumno existe en este fichero? Si existe en este fichero quiere decir que ya lo tenemos creado en el workspace, con lo cual no lo tiene que crear. ¿Vale? Si no existe, entonces lo crea y añade una entrada en un fichero que va a generar nuevo, que es el fichero de usuarios bloques, que es el que subiremos nosotros después a la consola. Bueno, si el alumno existe pero ha cambiado de curso, pues le cambiará la unidad organizativa y eso también generará una entrada en ese fichero de usuarios de bloques, ¿vale? O sea, en el fichero de usuarios de bloques puede pasar que haya un alumno porque hay que crearlo nuevo en el sistema o que haya un alumno que ya exista en el sistema pero hay que cambiarle la unidad organizativa, ¿vale? Luego lo vemos mejor con los ficheros. Y ya, bueno, ya, entonces esos son los ficheros de entrada y para ejecutar el script, pues nos vamos a ir a un terminal. Primero tendré que ir a la ruta donde yo tengo esta carpeta que yo la había puesto en el escritorio y la carpeta es genera usuarios. Vale, entonces ya estoy en esa ruta. Fijaos que son los mismos archivos estos que estos de aquí, además me lo pone aquí también, genera usuarios, vale. Entonces lo primero que me voy a asegurar es que tengo la versión de Python adecuada. Menos versión, ¿vale? Escribimos Python menos versión para ver que tengamos una versión que empiece por 3, ¿vale? Luego estos números puede ser la 7, puede ser la 6, puede ser la 8.6, 8. Da igual, ¿vale? Lo que es importante es que sea una versión que empiece por 3. Porque las versiones que empiezan por 2 es posible que dependiendo cómo esté configurado el sistema puede tener problemas con los acentos. Entonces yo no me complicaría la vida, me bajaría la última versión de Python, ¿vale? Buscaría la última versión de Python que empiece por 3 y la instalaría, que eso es muy facilito, es simplemente bajar el instalador, darle a todo siguiente y en un minuto lo tenemos instalado. Bueno, ¿cómo ejecutamos el script? Pues llamamos al intérprete de Python, vamos a pasarle el script que es genera.py, este fichero de aquí, ¿vale? Y luego vamos a ponerle la opción "-a". La opción "-a" le dice al script que lo que tiene que hacer es añadir o actualizar usuarios. Es lo que se estaba contando, que va a coger los usuarios de aquí, los alumnos del fichero del Jestip, y va a ir comprobando si existe o no existe para generarlo o
o no generarlo o actualizarlo, ¿vale? Y luego pues tendremos que escribir aquí el fichero del YesZip, este que estamos hablando, ¿vale? Esos son los datos de entrada. Este archivo no hace falta que se lo digamos porque él ya lo sabe. Él siempre va a buscar este archivo y sabe que siempre se va a llamar igual. El único que tenemos que especificar es el de Dades Personas Alumnat, este del YesZip, porque puede ser que nosotros le hayamos puesto otro nombre, ¿vale? Pero si no, pues así. Bueno, le damos al intro para ejecutar, ¿vale? Y entonces veis que, bueno, habréis notado varias cosas. Primero, ha sacado unas líneas de error y ha sacado aquí unos resúmenes. Y luego también habréis notado que aquí hay muchos más archivos. Son archivos que ha generado el script, ¿vale? Ahora luego los vamos a ver un poquito. Pero primero os voy a hablar de estos errores. Si os acordáis, en el fichero de Dades Personals Alumnat os he dicho, no, es que arriba del todo está la cabecera que pone el YesZip, que eso no son datos de alumnos, esas son esas 4 líneas. Y luego hay un error aquí, en esta línea, 60, 61, 62, que no se han procesado, ¿vale? Para no perder mucho tiempo, que no se haga este vídeo muy largo, pues lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Cómo podéis buscar esos errores. Básicamente esto es un alumno que está matriculado en 2 modalidades de estudio y entonces no se interpreta como una línea solo, sino que hay varias líneas. Y esto lo tenemos que solucionar, ¿vale? Pero bueno, lo dejaremos para un vídeo posterior. De momento que sepáis que esto simplemente lo que ha hecho es que uno de los alumnos de los 700... realmente habría 714 y ha procesado 713, ¿vale? Aquí dice, se han descartado 7 líneas erróneas, que son estas de aquí, ¿vale? El resumen, 713 alumnos, usuarios nuevos se han añadido al fichero de usuarios de bloque. No hay actualizaciones porque, claro, empezábamos de nuevo y no había ningún usuario aquí en el users CSV. Y tampoco hay usuarios que hayan tenido que pasar a la unidad organizativa de exalumnos. Bueno, eso en cuanto a la salida del programa. Los ficheros que ha generado el script, bueno, hay bastantes, vamos a ir por partes. Yo creo que el más importante sería este usuario bloque. Vamos a verlo, vamos a abrirlo. Lo podéis abrir, si queréis, lo podéis abrir con una hoja de cálculo, ¿vale? Si habéis trabajado ya con la hoja de cálculo, si ya habéis subido usuarios en masa con la hoja de cálculo, pues os va a sonar todo esto, ¿no? ¿Vale? Lo único es que ahora, en vez de generarlo nosotros, de ir poniendo nosotros estos campos, generar concatenando el nombre y el apellido y todo aquello, en vez de generarlo nosotros aquí en la hoja de cálculo, el script lo ha hecho directamente. Me ha añadido un password, me ha generado la unidad organizativa y lo que sí es importante que veáis es que aquí al final tenemos en este campo employee ID, pues tenemos el número de expediente, ¿vale? Lo que hace el script es poner en este campo el número de expediente y de esa manera identifica a cada alumno. Claro, si yo tengo ya usuarios en mi sistema, en la consola, en Workspace, si ya tengo mis usuarios de G Suite y yo no les he puesto el expediente, el script no va a ser capaz de trabajar con ellos. Entonces, si quiero adaptarlo de alguna forma, pues con un poco de paciencia tendré que poner ese número de expediente a los usuarios que ya tenga. De todas formas, en otro vídeo os explicaré bueno, algunos métodos que nos pueden ayudar a hacer esa tarea más rápida. Por otro lado, este fichero, que lo tenemos aquí cargado en la hoja de cálculo, si queréis cambiar alguna cosa, no hay ningún problema, ¿eh? Si yo esta dirección de correo no me gusta, la puedo cambiar, ¿vale? O si esta contraseña no me gusta, o quiero poner a todo el mundo la misma contraseña, pues lo podría hacer aquí. Para mí no tiene mucho sentido, pero quiero decir que vosotros podéis manipular este fichero antes de subirlo a la consola de Workspace, lo podéis manipular como queráis. Lo único, claro, aseguraros si cambiáis una dirección de correo, pues que no esté repetida. Y lo importante también, que el expediente sea el correcto, ¿vale? Bueno,
no tiene mucha historia más. Yo en principio no reviso estos ficheros con la hoja de cálculo, yo los subo directamente a la consola de Workspace, no pierdo ni un segundo mirando esos ficheros. ¿Qué pasa? Que antes de subir este fichero a la consola de Workspace, como hemos visto, cada usuario tiene una unidad organizativa. Esas unidades organizativas, que dependen de la modalidad de estudios, del curso y del grupo, ¿vale? Esas unidades organizativas tienen que existir previamente a que yo suba este fichero a la consola. Me tengo que ir a la consola, a unidades organizativas y crear todas esas unidades organizativas. ¿Cuáles son? Pues mirar, aquí el script me ha dejado un ficherito listado unidadesorganizativas.txt y si yo abro este fichero lo que veo son todas las unidades organizativas que son necesarias para subir este fichero de bloques. Entonces, bueno, pues me abro el fichero, me voy a la consola y poco a poco me voy haciendo todas estas unidades organizativas. Puede pasar, mirar, aquí por ejemplo este batch está en mayúsculas y este en minúsculas. Eso lo ha sacado del Gestip. De todas formas no hay problemas porque en las unidades organizativas de la consola no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces pues tampoco le he dado importancia a eso. Bueno, entonces yo cogeré esta lista y me crearé todas estas unidades organizativas. ¿Me va a llevar un tiempo? Sí, no sé cuánto puedo tardar en hacer esto, pues a lo mejor 20 minutos, no sé. Pero pensar una cosa, que el curso que viene, todo esto ya lo tenéis creado, ¿vale? El curso que viene será ejecutar el script y subir el fichero. Nada, en 5 minutos tenemos los 300, 400, 500, da igual, los 1000 usuarios que tenga nuevos en el centro, los voy a hacer en 5 minutos. Como mucho, tendré que añadir algún grupo nuevo, si me han ampliado una línea de eso, o si tengo un ciclo nuevo, o a lo mejor hay alguien haciendo FCTs que de un curso anterior, que normalmente se ponen en el grupo C, por lo menos en mi centro trabajamos así. Podría ser que tuviese que añadir alguna unidad organizativa, pero serán 2, 3, 4 como mucho. No creo que cambie mucho más. Eso hay que repasarlo cada año, pero quiero decir que no hay que crearlas todas. Eso el primer año es el que nos va a costar. Bueno, luego tenemos también el listado, el fichero de grupos bloque. ¿Esto qué es? Pues esto es un fichero donde vamos a tener los grupos ya creados. Nosotros miramos este fichero, está en el formato que entiende la consola de Google, ¿vale? Tiene su cabecera. Esto iríamos a grupos y le diríamos subir todos estos grupos en bloque. Y aquí en cada línea lo que hay es, por ejemplo, este alumno que tiene esta dirección de correo, que es Ambar Sandu, pues pertenece a este grupo, según SOA. Cuando nosotros creamos un grupo en la consola de Workspace, siempre se genera una dirección email de grupo, que realmente ese email es el identificador del grupo. Entonces, por eso aquí se pone cada alumno al grupo que pertenece. Un alumno podría pertenecer a más de un grupo, pero en principio lo que hace el script es asignarlo a su grupo, a su clase. Y ya está, esto lo subiríamos también en bloque. Pero, igual que pasa con el fichero de usuarios bloque, pues resulta que esos grupos previamente también tienen que estar creados, ¿vale? Y por eso tenemos aquí este listado de grupos, que es el que nosotros tendremos que ir a la consola y ir creando despacito, ir creando estos grupos. Vale, el primer año me tardaré 10-15 minutos en hacerlo, pero pensar que el siguiente curso, pues esto como mucho habrá que añadir un grupo, 2, 4 grupos, no sé, pero el grueso ya estará hecho. Y lo que sí que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Mirar, pensar una cosa. Esta primera ejecución que hemos hecho del script con estos datos del Gestip, teníamos, en nuestro sistema estaba totalmente vacío. Entonces todos estos usuarios son nuevos. Entonces no pasa nada. Yo en cuanto cree esos grupos, ya puedo subir este fichero de grupos. ¿Vale? Este grupos bloque CSV. Lo puedo subir ya directamente. Ahora, cuando yo cambie de curso, tendré que hacer
tendré que preparar también la consola, ¿vale? ¿Cómo? Cuando cambie de curso, como los alumnos cambiarán de unidad organizativa y tienen que cambiar de grupo, yo previamente a subir este archivo de bloque con los grupos, lo que tendré que hacer será irme a la consola de Workspace y borrar todos los miembros de cada uno de los grupos, ¿vale? Eso lo tengo que hacer manualmente porque el script no puede borrar esos usuarios. El script no tiene acceso a vuestra consola de Workspace, ¿vale? Eh, Eso lo tendréis que borrar vosotros, os tenéis que asegurar, ¿vale? En otro vídeo explicaré mejor el tema este de los grupos, ¿vale? Y veremos cómo lo vamos a solucionar y veremos que, vamos, en 10 minutos tenemos generado otra vez todos los grupos, ¿vale? Bueno, ¿qué más archivos hay por aquí? Pues mirar, tenemos esta carpeta que pone información y si yo entro aquí, veis que hay un archivo por cada grupo. Esta es la información que nosotros le vamos a pasar al tutor. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, este grupo de aquí. Primero de eso, A. ¿Qué información tenemos aquí? Pues claro, como se han generado estos usuarios, pues tenemos el nombre, el email y la contraseña. Esta información se la tenemos que dar al tutor, o bueno, no sé cómo lo organizáis vosotros, pero habrá que hacérsela llegar al alumno, ¿vale? Entonces está toda aquí clasificada por grupos, esta información. Vale, luego, ¿qué tenemos también? Tenemos, bueno, en este archivo que pone usuarios repetidos, esto es por si se diera el caso que el script genere un alumno y el email esté repetido, pero repetido un par de veces. Porque si encuentra un email que ya está usado, el script va a usar una función alternativa y va a crear un email diferente y lo va a resolver automáticamente y nosotros no nos vamos a enterar. Pero si esa repetición se produce una tercera vez, entonces sí que aquí nos guardará un alumno y nosotros lo tendremos que arreglar manualmente. Eso en mi centro de momento no se ha dado, ¿vale? Yo con datos de estos aleatorios sí que se me ha presentado una repetición, ¿vale? Pero no es normal. Porque pensar que para que eso se produzca tiene que haber por lo menos 3 alumnos que tengan el mismo nombre y apellidos. O por lo menos que la inicial del nombre sea igual, ¿vale? Los mismos apellidos y la misma inicial del nombre. Eso 3 veces. Entonces es un poco difícil. Pero bueno, que lo sepáis, por si acaso, pues vosotros lo repasáis, por si, sobre todo a principio de curso, si veis que aquí hay un repetido, pues lo arregláis manualmente. Y luego, pues, bueno, esta salida que tenemos en pantalla también se guarda en este fichero que pone genera.log, este de aquí, ¿vale? Es la misma salida que tenemos aquí en pantalla. Y luego aquí en la carpeta de archivo, mirar que nos ha generado una carpeta con la fecha y la hora a la que nosotros hemos ejecutado el script. Y dentro ha guardado todos esos archivos que estábamos viendo ahí fuera, ¿vale? Todos esos archivos están aquí, es una copia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutemos el script más veces, los archivos, digamos, de la carpeta principal se van a ir sobreescribiendo y yo querré tener esa información guardada. ¿Para qué? Pues no sé, imaginaos que esta información que decíamos que pasábamos a los tutores, me hace falta consultarla para ver un alumno cuál era su cuenta o cuál era su contraseña, porque se ha perdido o lo que sea. Pues entonces ahí tengo todas las ejecuciones, las tengo archivadas y puedo ir a recuperar toda la información. O estoy dudando si un usuario, ¿por qué no se creó la semana pasada y esta semana sí que lo ha creado? Y necesito repasar pues todos esos archivos de usuario bloque o ese archivo que yo me bajé la semana pasada del Jestip, pues bueno, todo eso estará ahí archivado. Y bueno, yo creo que este vídeo lo vamos a dejar que ya se ha hecho un poquito largo. Ya habéis visto cómo hacer una primera ejecución del script y un poco los ficheros que genera. Ya digo que por último quedaría subir esos ficheros al Workspace y repasando muy bien las unidades organizativas y los grupos que tengo que tener creados de antemano. ¿Vale? Bueno, pues hasta la próxima.